Bien, buenos días, alumnos. Vamos a continuar con la clase. Hoy día vamos a ver lo que es herencia mendeliana. Ya habíamos comentado algo, incluso habíamos realizado algunas prácticas, ¿no? En relación a la forma de herencia de que nosotros podemos ver, ¿no? Una de ellas es las leyes de Mendel. Sabemos todo el trabajo de Mendel en cuanto a el aporte que le ha hecho probablemente como padre de la genética. ¿Okay? Mendel plantea realmente tres leyes. Tres leyes, la primera, segunda y tercera ley de Mendel, que vamos a ir viendo paso a paso en una primera parte. Estas primeras tres leyes se basan básicamente en el trabajo realizado en guisante o alberja, ¿no? La famosa alberja que nosotros encontramos cuando comemos un plato de arroz con pollo, ¿no? Escogió esta especie porque Mendel, en verdad, antes de volverse realmente monje, antes de meterse de abad, incluso llegó a ser jefe de la abadía, él tenía conocimiento, tenía un gran conocimiento en realmente de esta especie. Sus padres eran agricultores, él también lo era, y conocía mucho de esta especie, ¿no? Una de las ventajas de usar la arberja es de que las flores de la planta no se abren y el polen de la misma flor cae en el pistilo, ¿no? De esta flor y se autopoliniza. Eso permitía a la planta que llegue a una homocigosis muy rápida. No estaba dependiente de insectos ni de el aire para diseminar perdón, diseminar el polen, sino que en forma natural lo realizaba. Aparte, también conocía los rasgos fenotípicos. Él sabía muy bien las características que estaba estudiando. Estudió 7 características que eran muy contrastantes. Las 3 principales que nombro ahí: la forma de la semilla podía ser rugosa o lisa, el color de la semilla podía ser amarillo o verde, o la planta podía ser alta o baja. Esa fue una de las ventajas que Mendel utilizó y sabía exactamente, ¿no?, qué es lo que debía tener. Solamente 2 rasgos. ¿Ya? Ahí tenemos los otros. Bien, la primera ley de Mendel, ¿no?, también conocida como ley de la uniformidad, él observó de que cuando cruzaba dos plantas con dos de estos rasgos contrastantes, por ejemplo, plantas altas y plantas bajas, siempre obtenía en la F1, en la progenie, todos de un solo fenotipo. En este caso, plantas altas. Como siempre obtenía los mismos resultados, igual cuando cruzó semillas de color amarillo con semillas verdes, lo que él obtuvo en la primera generación era individuos, ¿no? Individuos de color de semilla amarillo, ¿no? Nunca aparecían los verdes. Igualito, plantas altas y bajas, desaparecían las plantas bajas y solo aparecían las. Debido a esta característica de que un fenotipo solamente predomina y el otro desaparece, le llamó ley de la uniformidad. Todos los individuos son fenotípicamente uniformes. Y ahí lo vemos, una planta alta con una planta baja, ¿no? Todos los individuos en la F1 eran individuos, ¿no?, altos. ¿Ya? Es más, Mendel fue más allá. Este, esta característica que aparecía lo llamó rasgo dominante, ¿no? Y el rasgo que desaparecía lo llamó rasgo recesivo. ¿Ya? Es una de las primeras cosas de que Mendel superó, ¿no?, a las investigaciones de genética que se habían hecho anteriormente. Recuerda que Mendel no fue el primero que hizo genética, pero sí el primero que lo comprendió, ¿no? Y ahí tenemos la primera ley de Mendel, ley de la uniformidad: dos individuos puros. Ya les dije que la planta de la arberja se autofecundaba y daba individuos puros, todos eran idénticos, ¿no? En la F1, la F2, etcétera, siempre obtenía una planta alta pura, siempre va a dar individuos altos, y una planta baja siempre va a dar individuos bajos. Eso es una línea pura, una línea homocigótica para ese gen. Incluso cambiando el sexo, si cruza una planta macho, vamos a poner, le saco el polen
de la flor de una planta y se la coloco en el pistilo de otra y viceversa, también obtiene los mismos resultados. No cambiaba realmente si eran de un sexo u otro, ¿ya? Ley de la uniformidad. Bien, después que hizo Mendel, una vez que él obtuvo la F1, y les muestro, si ustedes observan, ¿no? En la F1, ustedes van a poder ver, ¿no? Que ahí hay individuos, ¿no? Con el genotipo. Todos los individuos de la F1 son individuos heterocigotas, híbridos. Esa es una característica. Bueno, ¿qué hizo Mendel para probar su segunda ley? Cruzó dos de estos individuos, ¿no? Híbridos o heterocigotas, ¿no? Y obtuvo algo interesante. Si ustedes observan, ¿no? Dos individuos heterocigotas, dos plantas altas, ¿no? Al obtener la F2, vamos a obtener ahora tres fenotipos altos y un fenotipo bajo enano, ¿no? Vuelve él a realizar los mismos cruces con, por ejemplo, con color de semilla. Semilla amarilla es dominante sobre la verde. Cruza de la F1 por la F1 dos individuos heterocigotas y también obtiene esta misma proporción. 3 del fenotipo dominante, en este caso 3 amarillas, y 1 de color verde. ¿Ok? Lo mismo se puede probar en animales, ¿no? Tiempo después, se hizo trabajo en animales. Realmente los trabajos fueron inicialmente en vegetales porque eran de más fácil acceso. Cuando comenzaron a ver líneas, se obtenía lo mismo. Y ahí ustedes observan un ratón, ¿no? Un ratón puro de pelaje negro se cruza con un ratón puro de pelaje marrón. ¿Y qué se obtiene en la F1? Todos los individuos de color negro. Y ese viene a ser el rasgo dominante. No olviden, señores, que hasta que ustedes no crucen y obtengan la F1, no van a saber quién es el rasgo dominante. A veces asumimos que los colores oscuros o el tamaño son dominantes. Yo les he dejado una tarea en práctica y vamos a ver de que no es tan cierto. ¿Ya? Tienen que hacer el experimento de probar que el cruce y obtener la F1. Bien. ¿Qué se hizo después con las F1? Se cruzaron entre sí. Esos dos ratones que deben ser heterocigotas se cruzaron entre sí, ¿no? Lo mismo para otras características. Miren ustedes, en peces, este es el pez espada muy conocido. Cruzo un pez espada de color ladrillo, típico naranja, con una hembra dorada pura. ¿Y qué obtengo en la F1? Un color ladrillo naranja. ¿Quién es el rasgo dominante? Profesor, es el color naranja. Lo mismo para otros peces, por ejemplo, este es un pez conocido, escalares, tienen las aletas, las aletas pectorales generalmente las tienen, perdón, las aletas que están en la parte baja del cuerpo, ¿no? Las tienen de dos tipos de tamaño, extra largas y normales. Si yo cruzo dos individuos puros, contrastantes, uno extra largas y normales, en la F1 me dan individuos de aletas extra largas. Eso quiere decir que el rasgo dominante es extra larga y el rasgo recesivo es aleta normal, ¿no? Igual pasa en algunos tipos de pigmentación. En algunos peces, por ejemplo, la pigmentación normal es dominante, ¿no? Y si ustedes observan, no olvidemos, ya lo habíamos dicho, el heterocigota, ¿no? Cuando hay dominancia completa, el heterocigota tiene el mismo rasgo del homocigota dominante. En este caso, la pigmentación normal. El homocigota recesivo es un individuo, ¿no? Homocigota recesivo de color rosa en este caso. Igual, ya deben estar la tarea. Ojos almendrados es dominante sobre ojos redondos, ¿no? Si ustedes cruzan un individuo puro de ojos almendrados con un individuo de ojos redondos, que ya se sabe que es homocigota recesivo, todos los individuos en la F1, según la ley de uniformidad de Mendel, tendrán ojos almendrados. Lo mismo hicimos en una práctica del lóbulo libre, ¿no? El lóbulo libre es dominante. Si es puro, con un individuo de lóbulo pegado o unido, el individuo, ¿no? La progenie, en este caso el F1, el hijo, la hija, van a tener lóbulo libre. ¿Ok? Bien, vamos a ver la segunda ley de Mendel. ¿Qué dice esta segunda ley de Mendel? Si se cruzan individuos del F1,
sea, estamos hablando de F1 por F1, ¿no? Vamos a obtener en la F2 individuos con uno u otro rasgo. Es decir, vuelve a aparecer el rasgo recesivo que había desaparecido en la F1. Y también está presente el rasgo dominante. Pero lo interesante es que acá está en una proporción matemática. 3 van a ser de fenotipo dominante y 1 va a ser de fenotipo recesivo. A esta segunda ley se le conoce como ley de la segregación. Y vamos a ver por qué. Yo les había hecho una pregunta la vez pasada. Nosotros heredamos, ¿qué es lo que heredamos a nuestra progenie? ¿Heredamos los genotipos o los alelos? Si heredáramos los genotipos, señores, nuestros hijos serían idénticos. Tendrían los mismos fenotipos que nosotros, pero eso no sucede. Nosotros heredamos alelos, solamente un juego. Recuerden que un alelo solamente puede ir por uno de los cromosomas. Nosotros tenemos para cada gen un alelo de papá y un alelo de mamá. Y estos se vuelven a combinar y dependiendo de la interacción de los alelos va a salir el rasgo. Muy bien. Proporción 3:1. Miren ustedes, volviendo al cruce de Mendel, si yo cruzo lisa con rugosa, me sale lisa. Eso quiere decir que ese es el rasgo dominante. ¿En qué proporción de lisas? 100% todas lisas. El rasgo rugoso desaparece, pero al cruzar F1 por F1, individuos que son lisos, heterocigotas, vamos a obtener lisas y rugosas. ¿En qué proporción? 3:1. Correcto, jóvenes. Ahí tenemos también... En animales, volvemos al mismo ejemplo, hago lo mismo, F1, F1, de los ratones de color de pelaje negro, heterocigotos, ¿y qué voy a obtener? ¿No? Vuelve a aparecer otra vez el homocigota recesivo de color marrón, y también están presentes los de pelaje negro. ¿Pero en qué proporción? 3 de pelaje negro versus 1 de pelaje marrón. ¿No? Las leyes de Mendel son universales. ¿No? Los trabajos de Mendel fueron en vegetales. Incluso recuerden que Mendel se perdió sus trabajos como 35 años y fueron redescubiertos, ¿no? Fueron redescubiertos 35 años después por 3 botánicos trabajando en forma diferente en otros especímenes. Para que vean ustedes lo poderoso que eran las leyes de Mendel, matemáticamente hablando. Y bueno, ahora se conocen como las leyes de Mendel en honor a él, ¿no? Mérito a él, ¿no? Ahí tenemos otra forma de verlo. Si ustedes ven, las líneas puras son homocigotas, ¿no? Son homocigotas dominante acá y homocigota recesivo. Cuando se producen los gametos, es decir, los alelos se van con cada cromosoma durante el proceso de formación de espermatozoide y ovocito, los alelos se separan o se segregan. ¿No? Acá el homocigota dominante se va a segregar en homocigota dominante un alelo A mayúsculo, un alelo mayúsculo. El homocigota recesivo, un alelo A minúsculo. Y se vuelven a combinar en la misma probabilidad independientemente. ¿Ok? Al combinarse, ¿qué es lo que vamos a tener? Que todos los individuos son heterocigotas. Todos los individuos son heterocigotas. ¿Ya? Probando la primera ley de Mendel. Luego vuelvo a cruzar F1 por F1 y observen ustedes, se va a agregar el alelo mayúsculo por acá, el alelo minúscula de este heterocigota y lo mismo del otro heterocigota, el alelo mayúscula y el alelo minúscula. Y luego se van a combinar independientemente, ¿no? Ya segregados, se recombinan y ¿qué obtenemos? Un homocigota dominante, 2 heterocigotas y un homocigota recesivo. Esta es la proporción, ¿no? Genotípica. Uno homocigota, otro homocigota recesivo y 2 homocigotas dominantes. Pero, como hay dominancia completa, el alelo mayúscula domina la minúscula, entonces esos 3 individuos, el homocigota dominante y los 2 homocigotas recesivos, me dan el mismo fenotipo. En este caso vamos a poner las plantas altas, 75% o 3, ¿no? Altas y 25% bajas. ¿En qué proporción? 3:1. Eso se conoce como la segunda ley de Mendel o ley de la segregación. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Muy bien. Bien, algunas conclusiones. Ojo, cada rasgo fenotípico individuo está determinado por un par alternativo, ¿no?
en este caso de aleles. Ahí tenemos dominantes, hay rasgos dominantes, hay rasgos recesivos. ¿Ok? Y estos son portados en los alelos. Ojo. ¿Ya? Segundo, los pares de alelos deben separarse sí durante la formación de los gametos. Es decir, cuando hay meiosis para la formación, recuerden que la meiosis forma ovocitos y espermatozoides. Estos se recombinan aleatoriamente y en forma independiente, no tiene nada que ver uno con otro, se pasan a la siguiente generación. ¿Ok? Muy bien, los individuos que producen siempre el mismo fenotipo tienen dos copias idénticas. Es decir, si yo digo línea pura de un individuo, inmediatamente me viene en la cabeza, este es homocigota. ¿Ok? Este es homocigota. Homocigota dominante o recesivo, ya eso es otra cosa. Pero aquellos que tienen letras diferentes son heterocigotas, son híbridos, cruzados, mestizos, como quieran llamarle. Y ahí está, ¿no? Cuando hay dominancia completa, el homocigota dominante me da una planta alta y el heterocigota me da el mismo fenotipo de la planta alta. En este caso, el homocigota recesivo, la doble letra minúscula, me da una planta baja. Miren acá ustedes, ¿no? Todas las combinaciones, si nos ponemos a hacer la combinación de, a ver, este genotipo homocigota con este heterocigota, ¿qué es lo que me sale? Nos damos cuenta de algo interesante. Cuando cruzas individuos que son idénticamente homocigota, es decir, homocigota dominante con homocigota dominante, todos los individuos me van a ser homocigota dominante. Igualito para el recesivo. Cruzo dos individuos homocigota recesivo y todos van a ser recesivos. Pero si cruzo, como Mendel hizo, un homocigota dominante y un homocigota recesivo, todos los individuos me salen heterocigotas, me salen híbridos. Y bien, las otras tres combinaciones, homocigota dominante con homocigota recesivo, 50% homocigotas dominantes, 50% heterocigotas. Si cruzo heterocigota con homocigota recesivo, me va a salir la mitad heterocigota y la mitad homocigota. Y si cruzo los dos, llamado también cruce monohíbrido, los dos heterocigotas, me va a salir 25% homocigota dominante, 50% heterocigotas y 25% homocigotas recesivos. Acá tienen que tener cuidado cuando se les pregunte. Yo puedo preguntarles cuál es la proporción fenotípica. Y tiene que ver solamente el número de los rasgos. Si es verde y amarillo, si es alto o si es baja. Pero si le pregunta la proporción genotípica, tiene que ver acá, genotipo tiene que ver con los dos alelos. Si es homocigota dominante, heterocigota, homocigota recesivo. ¿Ya? Pero también va a haber un término que lo vamos a ver más adelante, es, ¿no? El número de alelos también, ¿no? ¿Cuál es el número de alelos? Pero todavía no vamos a tocar, ¿ya? Entonces tenemos proporción fenotípica, proporción genotípica, ¿ya? Bien, hay una terminología utilizando las leyes de Mendel que la vamos a ver dentro de un ratito. ¿Ya? Voy a hacer una explicación para fijar bien este tema. A ver, si me lo permite, voy a prender la luz en un minuto. Ahí estamos. Ok, bien, veamos. A ver, por favor, vamos a enfocar. No, perdón. Ajá, ahí estamos. Ahí estamos, a ver. Un poquito más atrás. Ahí estamos. Ok, perfecto. Bien. Bien, jóvenes. ¿Me oyen? Bien, vamos a fijar algunas cosas. Yo les puedo pasar el PPT, pero lo interesante en la genética es hacer el ejercicio con la pizarra en su cuaderno, ¿no? Primera ley, a ver, ¿me observan todos? ¿Sí?
hacer un poco más de luz. ¿Ok? Primera ley de Mendel. ¿No? Primera ley de Mendel, también conocida como ley, ¿cuál? Exacto, ley de la uniformidad. Muy bien, para yo probar la primera ley de Mendel, lo que tengo que hacer, ¿no? Lo que tengo que hacer es empezar, no olvidemos, yo para probar la primera ley de Mendel tengo que cruzar. ¿Cruzar qué? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué tenemos que cruzar? Exacto, tenemos que cruzar líneas puras. ¿Ya? Y estas líneas puras sabemos que son homocigotas. ¿Ya? Si tú no tienes eso, no puedes probar las leyes de Mendel. Necesitas líneas puras. ¿Ok? Necesitas líneas puras. ¿Ok? Vamos a suponer, como yo les puse el ejemplo, voy a cruzar, para fijar la idea, ¿no? Fenotípicamente una planta alta, voy a dibujar una planta alta, ahí está el fenotipo, y lo voy a cruzar con una planta baja o enana, como quieran, vamos a ponerle baja. Bien, fenotípicamente contrastantes, son fenotípicamente contrastantes, pero la pregunta es, ¿y homocigotas? ¿Qué tipo de homocigotas son? Profe, usted dijo que tenía que ser líneas puras. Perfecto. Eso quiere decir que este es homocigota dominante y este es homocigota recesivo. No se olviden, yo siempre les aplico, esta es una tablita. Y yo incluso tengo una publicación, un libro que ganó hace mucho tiempo, ganó en 2005, le está hablando, un premio cuando había en esa época la NR. Introduje esto que ayudaba mucho a comprender todo el tema genético y la forma de herencia, ¿no? Genotipo, que ya lo hemos visto, y fenotipo, ¿no? Entonces yo tengo, si tengo dos alelos diferentes, tengo tres genotipos. ¿Cómo se llama este genotipo? Homocigota dominante. Luego tengo otro, que es el homocigota recesivo, y el híbrido, también conocido como heterocigota. No olvidar que esto se denomina genotipos. ¿Ok? Bien, y también les había mencionado la interacción. Si yo tengo dos alelos, y hay dominancia, la forma de herencia en Mendel es dominancia completa, significa que el alelo A mayúscula domina el alelo A minúscula. Por lo tanto, este individuo será un individuo ¿con qué fenotipo? Alta, profesor. Perfecto. Y este será un individuo baja, profesor. ¿Y el heterocigota? Profe, alelo A mayúscula domina la A minúscula. Perfecto. Entonces este individuo fenotípicamente es alta. Alta. ¿Ok? Bien, volvamos al cruce. Si yo cruzo dos líneas puras, dos homocigotas contrastantes, según la primera ley de Mendel, ¿qué voy a obtener en la F1? Ley de la uniformidad, todos idénticos. Todos los individuos serán, ¿cómo serán? Exacto, serán alta, ya sabe, serán alta, ¿no? 100%, todos van a ser altos. Pero genotípicamente, ¿cómo son? Profe, usted ha cruzado esto, alelo A mayúscula y A minúscula, genotípicamente son homocigotas, perdón, heterocigotas. Bien, muy bien. Primera ley de Mendel. Cruce contrastante de dos líneas puras, aparece un rasgo, ese rasgo es el dominante, el que desaparece, en este caso baja, viene a ser el recesivo. Muy bien, jóvenes. ¿Qué hacemos ahora? Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, quiero ahora probar la segunda ley de Mendel. Pero para probar la segunda ley de Mendel, yo voy a quitar esto. Voy a cruzar F1 por F1, ¿no? Otra vez otro individuo alto,
o alta, que también sabemos que es, ¿no?, heterocigota, los voy a cruzar, ¿no? ¿Y qué voy a obtener en la F2? Esta ley de segregación. Vamos a ver por qué le decimos ley de segregación. Yo voy a cruzar alta, ¿y qué voy a obtener, profesor? Usted va a obtener, ¿no?, un individuo alto, luego va a obtener otro individuo alto, hablando en proporción, ¿ah? Estamos hablando de cientos o miles de plantas, pero estamos hablando de la proporción. Otro individuo alta y aparece un individuo baja. ¿Cuántos individuos altos hay? 3, profesor. 3. ¿Y cuántos individuos bajos hay? 1. Proporción. No es el número, es proporción. Y si yo les pregunto los genotipos, profesor, ¿cómo era? Bien, acá entra a tallar un aporte que hizo también un genetista llamado Punnett, ¿no? Famosa, introdujo el cuadro de Punnett, que es una forma de ayuda para probar la segregación. ¿Ok? Este cuadro de Punnett, ¿qué dice? Nosotros establecemos una cuadrícula y acá vamos a poner los genotipos de los parentales. Hemos cruzado, ¿no?, un individuo heterocigota con otro individuo heterocigota. Y como esta segunda ley se llama segregar, separar, ¿no?, ¿qué va a pasar? Los alelos de un genotipo de uno de los padres se van a separar. Alela mayúscula, alelo minúscula. El otro padre, que también es heterocigota, también se va a separar o a segregar. Y se van a volver a combinar independientemente. Este A mayúscula con este A mayúscula me da un individuo homocigota. Este individuo con este alelo mayúscula con este me da esto. Acá obtengo lo mismo. Y A minúscula con A minúscula obtengo esto. Muy bien, profesor. Entonces, ya sé de que este individuo debe ser uno de ellos homocigota dominante, el otro heterocigota y el otro heterocigota. Y el último, el bajo, el único que queda, homocigota recesivo. Ya sé los genotipos, ¿Ok? ¿En qué proporción? Regresemos a la tablita. ¿En qué proporción? ¿Ya? Fijemos la tablita con este cuadro de Punnett. Si se dan cuenta, ¿no?, si se dan cuenta y se aplica esto, ¿no?, estos 3 individuos tienen el mismo fenotipo. El homocigoto dominante y el heterocigota, debido a que la alelo mayúscula domina estos, tienen el mismo fenotipo. Entonces acá voy a tener 3 de estos individuos y el homocigota recesivo voy a tener 1. Ajá, profesor, segunda ley de Mendel. La proporción a la F2 en este caso es de 3 individuos, ¿no?, en este caso altos, y un individuo bajo, ¿no? Y acá también en la tabla lo podemos ver. En la tabla la proporción va a ser siempre 1, 2, 1, ¿no? Donde estos altos, son 3, y donde este individuo bajo solamente hay uno de ellos. Bien. Jóvenes, ¿se ve? ¿Ya? Entonces ya probamos la primera y la segunda ley de Mendel, ¿no? Recuerden que la segunda ley de Mendel es la ley de la segregación. Ley de la segregación. Los alelos se segregan, se separan y se combinan independientemente. Bien, jóvenes, veamos. Bien, hay un caso especial acá que se llama cruce de prueba.
¿Y qué consiste este cruce de prueba? Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, acá les voy a colocar, vamos a hacer una raya acá para diferenciarlo. Cruce de prueba. Cruce de prueba. ¿En qué consiste este cruce de prueba? Si ustedes observan, ¿ya? Y yo les pregunto, ¿cuál es el único fenotipo que tiene un solo genotipo? Ajá, sí, profesor. Exacto, alumno. El homocigota solamente tiene un fenotipo. Acá también lo tenemos. Un solo fenotipo. Es decir, que si yo observo el fenotipo de un individuo homocigota, ya sé que ese individuo es homocigota. No es ni heterocigota ni homocigota, es homocigota recesivo. Como yo sé eso, como yo sé, viendo el fenotipo, sé el genotipo del individuo, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos esa ventaja para poder hacer cruces de prueba. Si ustedes observan, ¿no? Si ustedes observan estos tres individuos, yo puedo observar el individuo que es alto, pero no sé cuál es su genotipo. Profesor, no sé si es homocigota dominante o es heterocigota, no lo sé. En lo absoluto, no lo sé. Entonces, ¿qué podría ser ahí? ¿No? ¿Qué podría ser ahí? No sé. No puedo ver, no puedo determinar, por ejemplo, estas plantas altas, yo no puedo saber cuál es este homocigota y cuál es heterocigota. Debo realizar un cruce de prueba. ¿Ok? Un cruce de prueba. ¿Y qué consiste este cruce de prueba? Vamos a suponer, si yo cruzo el individuo, vamos a suponer que el individuo sea homocigota, ¿no? Homocigota dominante. Y lo voy a cruzar con el homocigota recesivo, que yo ya sé que es un individuo, ¿no? Bajo. Este individuo es alta, pero no sé cuál es su genotipo, ¿no? ¿Qué voy a obtener si el individuo es homocigota dominante? ¿Qué va a pasar? Este me va a producir solamente este alelo y este me va a producir solamente este alelo. De modo de que la F1, ¿no? Me sale un individuo así. Me sale un individuo heterocigota. Un solo individuo heterocigota. Es decir, 100% van a ser ¿de qué fenotipo? Alta. Eso pasa cuando tú cruzas con el homocigota recesivo y te sale solamente alta. Ah, entonces este individuo es heterocigota. Pero vamos a hacer la otra prueba. ¿Y qué pasa? Si el individuo cruzado es heterocigota? Voy a hacer mi cruce, de mi individuo heterocigota con mi individuo que ya sé qué fenotipo tiene, ¿no? Esta planta alta heterocigota la voy a cruzar con el homocigota recesivo que es bajo. ¿Y qué voy a obtener en la F1? Bueno, en primer lugar, profe, me confundo. Bien, puedes aplicar tu tablita de Punnett si quieres, lo que ya les expliqué, donde tienes un genotipo heterocigota que vas a cruzar con un fenotipo homocigota dominante. ¿Qué va a pasar con los alelos? Profe, se segregan de ambos parentales y se vuelven a combinar independientemente. ¿Y qué voy a obtener? Voy a tener un individuo heterocigota, homocigota recesivo, heterocigota y homocigota recesivo. Si te das cuenta, ¿cuál es el fenotipo de este individuo? Profesor, son plantas altas. Perfecto. ¿Y cuál es el fenotipo del homocigota recesivo? Ya lo sabe, ¿no? Se supone que si este es baja, estos también van a ser individuos baja. ¿En qué proporción? 50% o 1-1, como quieran. ¿No? Si el individuo es heterocigota, entonces me va a producir tanto plantas altas como bajas. ¿Ya? Tanto plantas altas. En cambio, en el anterior cruce, ¿no? En el anterior cruce, todos los individuos eran plantas altas. No eran plantas, no aparecía por ningún lado plantas bajas. Bien,
Esto se utiliza mucho en mejoramiento genético, porque de esta forma tú puedes determinar si el individuo es un híbrido o si es un individuo puro. Si a ti te interesa la homocigosis, te interesa que todos los ratones sean de pelaje negro, que todas las plantas sean altas, hago este cruce y simplemente pruebo que sí, es homocigota y me quedo con los homocigotas para reproducirlos y tener una línea. En cambio, los heterocigotas los descarto, ¿no? Esa es una forma de hacer mejoramiento genético también, que se ha aplicado durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, repasando, ahí tenemos cruzo, homocigota, ¿no? Si es del individuo es homocigota, me salen todos 100%, en este caso alta, ¿no? Pero si el individuo es heterocigota, me va a aparecer la mitad de plantas altas y la mitad de plantas bajas, ¿no? Lo cruzo siempre con el homocigota recesivo, por eso que eso se llama cruce de prueba, ¿ya? Cruce de prueba. Ahí tenemos otro, un ejemplo en peces, ¿no? Tienen un pez normal, color gris, lo cruzo con uno rosado, ¿no? Si este individuo homocigota, si este individuo es homocigota, todas las crías, la F1 van a ser, ¿no? Grises, un solo fenotipo. En cambio, si cruzo y el individuo es heterocigota, me van a salir tanto rosados o tanto grises o tanto del color de uno de los parentales como del otro, ¿no? Basta que te aparezca uno, ya, este individuo es heterocigota. Y así utilizo mi cruce de prueba. Muy bien. Tenemos la tercera ley de Mendel, que tiene que ver también con el cruce dihíbrido. A ver, vamos a hacer una dihíbrido. Voy a borrar por favor, la parte derecha para tener espacio. Ya, voy a borrar lo de cruce de prueba, jóvenes. Y acá vamos a probar la tercera ley de Mendel. Pero acá hay algo importante. Los libros a veces no lo dicen tan notorio, ¿no? Hasta ahora hemos visto cruces. La primera y la segunda ley de Mendel es un cruce monohíbrido. Son cruces monohíbridos. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir ahí? A ver, mejor voy a utilizar toda la pizarra, jóvenes, porque se necesita un poquito de espacio. Mejor para que lo vean. Voy a borrar. Esta tercera ley, ¿no? Ya no trabaja con un solo gen. Cuando hablamos de cruce monohíbrido es un solo gen. Sino que trabajamos acá con dos genes. Ya no uno, sino dos genes. ¿Ok? Dos genes. Para esta tercera ley de Mendel, ¿no? O también se le conoce como cruce dihíbrido. ¿Ok? De las combinaciones independientes. ¿Ya? Es un cruce en el cual, no olvidar, ¿ya? Olvidar, estamos hablando de dos genes. Vamos a suponer que yo le pongo al primer gen A, y también hay un gen B. ¿Ok? Ya no uno, sino dos. Y cada uno de ellos tiene dos alelos diferentes. Vamos a suponer que este tenga el alelo A minúscula, perdón, A mayúscula y A minúscula, y este tenga dos alelos, B mayúscula y B minúscula. ¿Ok? Eso es lo primero que tiene que estar en cruce dihíbrido, profe. Son dos genes y cada gen tiene dos alelos diferentes. ¿Ya? No olvidar eso. Perfecto. 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 Bien, vamos a un ratito a la... ¿Ok? Otro aspecto es que trabajamos con los mismos rasgos. Mendel
A esta parte sí era todo un reto, ¿eh? Mendel fue muy inteligente porque esta segunda parte utilizó los mismos rasgos, es decir, las plantas altas y bajas no cambiaban, ¿no? La forma de la semilla, si era rugosa o lisa o color, si era amarilla o verde, no cambiaba, seguían siendo los mismos. Sabía qué rasgos eran dominantes, por ejemplo, el rasgo alto, color amarillo y forma lisa era dominante con respecto a los que eran recesivos, ¿no? Planta baja, planta rugosa o planta verde eran de semillas verdes, eran recesivas, ¿no? Y conocía, ya había hecho los trabajos previos en la primera y segunda ley, ya conocía cómo se heredaban. O sea, para él, no, cuando él va a aprobar la tercera ley, ya sabe sobre dónde está caminando, ¿no? Y la pregunta que se hizo es, bueno, ¿cómo se comportaría la herencia de dos rasgos? ¿No? Dos rasgos diferentes. ¿Se cumplirían las mismas leyes que él obtuvo con un solo rasgo? Miren ahí, tomando el trabajo de Mendel, ¿no? Tenemos semillas, ¿no? Por la forma de la semilla, ¿no? Las semillas pueden ser lisas o rugosas o tener color amarillo, ¿no? O tener verde. La cosa es que acá tenemos dos rasgos. Rasgo 1, forma de la semilla. Y rasgo 2, color de la semilla. ¿Ya? Son dos rasgos contrastantes, pero dos. ¿Ok? Otro aspecto interesante, muchachos, y eso también no se vayan a confundir, ¿no? Los rasgos, o sea, los rasgos van ligados. ¿Qué quiere decir eso? Lo correcto es que haya semillas amarillas y lisas. Acá hay el color y la forma. O amarilla y rugosa, o verde y lisa, o verde rugosa, es color y forma. No puede haber semillas, por ejemplo, amarillas y verdes, porque los dos son colores, ¿entiende? Tienen que ser rasgos distintos. ¿Ya? Nunca están mezclados. Veamos. ¿Qué es lo que hace Mendel? ¿Qué es lo que hace Mendel? Hace lo primero que hizo en la primera parte. Cruzar dos líneas puras. Va a cruzar dos líneas puras. Si son dos líneas puras, entonces, profesor, son homocigotas. Exacto. Por lo tanto, deben tener letras mayúsculas. Correcto. La única diferencia con los anteriores cruces es que acá ya no hay solamente dos letras mayúsculas, sino que también hay dos letras mayúsculas del otro rasgo. Como ustedes observan, una semilla lisa y amarilla será, en este caso, homocigota dominante A mayúscula y homocigota dominante para el rasgo de color amarillo BB mayúscula. Para el otro individuo, que es lo contrario, homocigota recesivo, tener semilla rugosa es AA minúscula y tener semilla verde es BB minúscula. Ahí están, los dos son homocigotas. Tienen las mismas letras, todos sus genotipos, solamente que uno es mayúscula y el otro es minúscula. Uno es dominante y el otro es recesivo. Si yo cruzo dos líneas puras con dos genes, con dos alelos distintos, ¿qué voy a obtener en la F1? ¿Qué voy a obtener en la F1? A ver. Veamos acá. Para Mendel, ¿no? Yo voy a hacer mi cruce de un individuo puro, está el genotipo, con un otro individuo puro, pero recesivo. Ya está. Esos son los genotipos. ¿Cómo es el genotipo del primero, profesor? Entonces, vamos a poner, para que lo podamos ver bien, la tablita que yo les enseñé, ¿no? Genotipo y fenotipo, ¿ya? Vamos a tener homocigota, heterocigota y homocigota recesivo. Y también sabemos que hay dominancia completa entre los alelos. Para lo que es, vamos a suponer forma de semilla, ¿ya? Tenemos un gen acá, forma de semilla.
sabemos que en la forma de la semilla, cuando el alelo es A mayúscula, me da una forma lisa. Y cuando es A minúscula, me da una forma rugosa. Entonces, para forma de semilla, este individuo homocigoto dominante, ¿cómo será? ¿Liso o rugoso? Perfecto. Liso, profesor. El homocigota recesivo, rugoso. Y el heterocigota, como hay dominancia completa, será también liso. Perfecto. Perfecto. Eso es lo primero que tienen que saber, ¿ya? Profe, pero hay dos rasgos, sí, es verdad. Forma de semilla y color de semilla. El otro rasgo es color de semilla. Lo vamos a presentar con la letra B. Esta B es color amarillo. El amarillo es el dominante. Y el B minúscula es el otro color, que es el verde. Hacemos otra vez mi tablita. No cambia. Ahora los fenotipos acá son con letra B. Homocigota dominante, heterocigota y homocigota recesivo. Donde sabemos que también hay dominancia. B mayúscula domina B minúscula. ¿Ok? ¿Cuál será el color de la semilla cuando es homocigota dominante? Profesor, es amarillo. Y cuando es recesivo, verde, profesor. Y cuando es heterocigota, este domina este, por lo tanto este es amarillo. Bien, con esos dos sabemos, ¿no?, qué fenotipo corresponde a qué genotipo para esos dos rasgos. Color y forma de semilla. Muy bien. Primera ley de Mendel. Si yo cruzo este individuo, ¿cómo será este individuo entonces? Profe, este tiene homocigoto, este es liso, su forma de semilla es liso y amarillo. Perfecto. ¿Y el otro? El otro es, profe, rugoso, ¿no? Y verde. Si se dan cuenta, no se repiten. Tenemos flores, perdón, semillas lisas y rugosas, perdón, lisas y amarillas, y rugosas y verdes. Si yo cruzo dos individuos homocigotas y se debe cumplir la primera ley de Mendel, eso quiere decir que estos individuos deberían ser fenotípicamente como. ¿Se acuerdan cuando cruzamos alta con baja? Todos me salían altas. Solamente el rasgo dominante, según la ley de la uniformidad, aparece. Si es así, deberían aparecer solamente acá los rasgos dominantes. Eso quiere decir que este individuo debería dar semillas lisos y amarillos. No podría dar otro. Liso y amarillo. ¿Y cuál será el genotipo? ¿Cuál será el genotipo? Pues el genotipo tiene que ser una combinación. Recuerden que se los voy adelantando, cada alelo se combina con el otro. Cada alelo se combina con el otro diferente. A mayúscula con B mayúscula, B mayúscula. A mayúscula con B mayúscula me sale lo mismo. Agarro el otro mayúscula con B mayúscula, me va a salir lo mismo. Este individuo solamente me va a producir estos gametos. Vamos a suponer que la planta, pues ahí está su semilla, ahí está su polen, ¿no? Pistilo. En cambio, este también me va a producir, ¿qué me va a producir? Me va a producir solamente, ¿no?, gametos con el alelo A minúscula y B minúscula. Entonces, estos individuos, si yo combino esto con esto, el genotipo de este liso y amarillo va a ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. De la misma forma, el otro va a ser A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Combinado me sale lo mismo. Me salen ya no monohíbridos, sino dihíbridos. A este también se le conoce como cruce dihíbrido. Tengo individuos dihíbridos. Y está la primera ley cumpliéndose, ¿no?
ley de la uniformidad. Y también la segunda ley porque se recombinan en forma independiente, ¿no? Siguen siendo híbridos la F1. ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Bien. Ok. Ahí está. Si yo cruzo dos individuos puros contrastantes, ¿qué voy a obtener en la F1? Que todos los rasgos que van a aparecer son dominantes. En este caso, ¿no? El individuo es liso y amarillo. ¿Ya? Se está cumpliendo la primera ley, la ley de la uniformidad. Ahora viene lo interesante. Vamos a hacer lo mismo que hizo en la segunda ley. Ahora vamos a cruzar este individuo por este individuo. O sea, liso amarillo por liso amarillo. F1 por F1. ¿Ya? Vamos a cruzar. Vamos a ver. Profe, ahí está. Sí. Pueden hacerlo de varias formas. Yo por la práctica ya lo sé. Pero vamos a aplicar el cuadro de Punnett. Si el cuadro de Punnett con un solo rasgo, con dos alelos, era 2 por 2, con dos rasgos y cada uno con dos alelos diferentes, debería ser ya no 2 por 2, sino 4 por 4. ¿Cuánto sale? 16. Para obtener la F2 de este cruce de híbrido, yo voy a tener que hacerme una tabla más grande de donde entren 16 genotipos. 16 genotipos. Profe, ¿cuáles van a ser los alelos? Claro, yo voy a cruzar un dihíbrido con otro dihíbrido. Un dihíbrido con otro dihíbrido. Profe, ¿cómo hacemos ahí? Muy bien, jóvenes. Acá tienen que tener cuidado. En primer lugar es la formación de los gametos. Este dihíbrido me puede formar este alelo mayúscula con este minúscula. Ah, profe, entonces ese gameto sería A mayúscula, B mayúscula. Perfecto. Pero también ese A mayúscula se puede combinar con ¿quién? Con este B minúscula. Ah, profe, entonces ese individuo debe ser A mayúscula y B minúscula. Perfecto. Y no hay más combinaciones. El otro alelo, A minúscula, se puede combinar con ¿quién? Con B mayúscula. Ah, ya. A minúscula, profe, B mayúscula. Y por último, el A minúscula con el B minúscula, que me daría el gameto A, B minúscula. Ya tengo de uno de los parentales. Como el otro parental también es dihíbrido, debe formarme los mismos gametos, ¿no? A, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula y A, B minúscula. Los alelos, ¿no? Según la ley de Mendel, se han segregado y se van a volver a combinar independientemente. Si yo comienzo a hacer los cruces, ¿no? Voy a tener individuo de esta forma. El otro será de esta forma. El otro será de esta forma. El otro será de esta forma. Igualito para el segundo. Cruzo A mayúscula, B mayúscula, B minúscula. Hay que tener cuidado con el orden, no equivocarse. El otro. Este de acá será
¿Cuántos genotipos diferentes? Profe, 16 genotipos. Bueno, sí es verdad. Sí es verdad. ¿Qué? Sí es verdad. ¿Eh? ¿Qué? Así es. Así es. Así es. Un minuto, por favor, jóvenes. Ajá, ajá. Bien. Ya tengo los 16 genotipos. Y la pregunta que viene acá, profe, ¿y cuáles son los fenotipos? Tengo esas tablas y esas tablas me ayudan, ¿no? Por ejemplo, basta que haya una letra A mayúscula y el individuo será ¿de qué? ¿De qué tipo? Liso, profesor. Basta que... Ah, ya. Entonces este va a ser liso y algo más. Liso, profesor. Liso. Basta que haya una letra mayúscula. Liso, profesor. Perfecto. Liso. Perfecto. Liso. Perfecto. Liso. Perfecto. Liso y algo más. Es ahí. Significa algo más. Así es. Ajá, estos no. Porque no hay. Este sí. Y este sí. Profe, ¿y para B? Bueno, ustedes han visto. Basta que haya ¿qué? Un B mayúscula para que el rasgo sea amarillo. Entonces, profe, este será amarillo, 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 amarillo. No, acá no hay amarillo, profe. Ah, ya parecía disco rayado, porque falta un B mayúscula. Acá sí. Amarillo, amarillo. Acá también habrá amarillo, porque hay un B mayúscula, y acá también habrá amarillo. Acá también amarillo, y acá no. Profe, ¿y cómo son los otros colores? Bueno, tiene que haber dos A minúscula para que sea ¿qué? Rugoso. Perfecto. ¿Dónde hay A minúscula? Profe, acá. Rugoso, este es rugoso y amarillo. Este también es rugoso y algo más. Este es rugoso y amarillo. Y... Perfecto. Ajá. Rugoso. Acá también es B mayúscula, es amarillo. ¿Bien? Ya. Y BB, ¿qué vendría a ser BB? El BB. Todos los que son BB, ¿qué son? Verde. Acá, este es verde. Acá, este es verde. Pero este A minúscula me dice que es rugoso. Este es rugoso y verde. Perfecto. Perfecto. Ahí están mis 16 genotipos que me dan 16 fenotipos. ¿Ya? ¿Y en qué proporción, jóvenes? Si ustedes ven, miren, miren. Estos de acá son idénticos. Este es idéntico, también este es idéntico. Son lisos y amarillos. ¿Se dan cuenta? Lisos y amarillos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, perdón. 9, 9, 9, 9. En error, chicos, en error.
Sí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lisos y amarillos. 9. ¿Ok? Lisos y amarillos. ¿Ya? Lisos y amarillos. Bien. Luego hay 3, voy a ponerlo con cuadrado, 3 lisos y verdes. 3 lisos y verdes. Y también hay, lo voy a poner así, 3, ¿no? Rugosos y amarillos. Y uno solito es el doble recesivo, es rugoso y verde. ¿Ok? Esa proporción de esta ley de Mendel, ¿no? Nosotros vamos a tener una proporción fenotípica, que lo vamos a resumir, ¿no? Donde lisa y amarilla son 9 individuos. Luego hay 3 individuos lisa y verde. Luego hay 3 individuos rugosos y amarillos y un individuo rugoso y verde. Tercera ley de Mendel, la proporción con cruce dihíbrido se conoce también como, ¿no? Como la tercera ley de Mendel, la combinación independiente. ¿Ya? Ahí lo tenemos, resumiendo, ¿no? Las proporciones 9, 3, 3, 1, ¿no? Esa proporción 9, 3, 3, 1 es lo que hace la diferencia, ¿no? En este cruce. ¿Ok? En este cruce. Otra forma de representarlo, otra forma que les ayuda a ustedes de poder representarlo, es cuando es esto de acá, genotípicamente, esto es proporción genotípica. Pero ¿cómo es la proporción genotípica? Me dirá, profe, pero son 16. Sí, pero hay una forma de resumirlo. ¿No? Puede haber 9. Si ustedes observan, para que sea liso siempre tiene que haber una letra A mayúscula como mínimo. Entonces, un individuo, para esta característica lisa y amarilla, basta que yo ponga una letra A, el otro puede ser B mayúscula o B minúscula. Perdón, A mayúscula o A minúscula, porque es independiente. Si es homocigota o es heterocigota, siempre me da liso. También para el otro rasgo, ¿no? El otro rasgo, para que sea amarillo, basta que esté una B mayúscula, sea homocigota o heterocigota, y me da el rasgo amarillo. Entonces, liso y amarillo tienen estos fenotipos. El otro grupo es cuando tienes A minúscula. Ahí cuando tienes A minúscula, tiene un individuo rugoso, ¿no? Rugoso. Y que sea también amarillo, ¿no? Rugoso de amarillo, lo puedo representar de esa forma, ¿no? Amarillo solamente basta que tenga los dos alelos, cualquiera de los dos, y me da ese mismo rasgo. El otro es estos individuos. Este individuo que es liso, profesor, pero es verde. ¿Cuántos individuos hay de esos? 3. ¿Ok? Y el último, bueno, no me alcanza, acá se lo voy a colocar, es cuando es 1. Y solamente uno me da con un solo genotipo. Lo que yo les dije, ¿no? El que es doble recesivo solamente tiene un genotipo. Basta que yo vea que ese individuo es rugoso y verde,
ese individuo tiene este genotipo. Como el cruce de prueba, ¿no? Yo veía que era tal color o tal forma y sabía cuál era su genotipo. Proporción 9331. ¿Ya, jóvenes? 9331. Igual para ratones. Si hacemos un resumen, igual para ratones. Igual para ratones, ¿no? Cruzo un individuo negro, pelo corto, ¿no? Puro, con un individuo de color de pelaje marrón, pelo largo. Todos en la F1 van a salir el rasgo dominante, en este caso pelo negro y pelo corto. Pero si hago el cruce de esa F1 por F1, obtengo lo mismo que obtuvo Mendel, la proporción 9331. 9 van a ser de color negro y pelo corto, 3 van a ser de color negro, pelo largo, 3 van a ser marrones, pelo corto, y 1 va a ser, ¿no? De la proporción de pelo largo y marrón, el único. ¿En qué proporción? 9331. Si lo queremos ver al detalle, bueno, ahí lo tenemos para que lo repasen, ¿no? Los genotipos con sus fenotipos respectivos, ¿no? Esa se conoce como la tercera ley de Mendel o ley de la distribución independiente. ¿Ya? Los alelos se heredan independientes, sin influir uno del otro. Esa es la ley de la distribución independiente de Mendel, que es en el cruce dihíbrido que acabamos de ver. Otra forma de verlo, la misma tabla de Punnett que yo les he puesto, ¿no? Los gametos que se forman y los genotipos que salen de esa combinación. Bueno, un poco me faltó de mencionar, pero se lo menciono. Mendel, en su época, pues pobre y todo lo demás, publicó en una revista de poco tirajes en Austria. Sus trabajos se perdieron, como les dije, más de 35 años, ¿no? Algunos incluso lo mandó un botánico, Nageli. Nageli lo despreció, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? Muchos sabios desprecian a los que están recién saliendo y su trabajo se perdió, ¿no? No tuvo impacto y fueron redescubiertos por 3 biólogos independientemente, ¿no? Un gran mérito de Mendel, señores, que en esa época no había el concepto ni de genes ni de cromosomas, solamente con botánica y matemáticas. Gran mérito de él, ¿no? Logró a ciegas prácticamente determinar estas leyes, ¿no? Gloria a Mendel, padre de la genética, gracias a esto, ¿no? Una pequeña desarrollo es Drosophila melanogaster, creo que ya los conocen algunos, la famosa mosquita del vinagre, el primer animal que se hizo mejoramiento genético para tenerlo en laboratorio. Es fácil tener, nosotros allá estábamos tratando de implementar, estábamos trabajando con unas cepas, implementando un drosopare, bueno, el tema del que ya sabemos, no se ha podido, esperemos que el próximo año sí, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Un trabajito, es una tareita, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, si yo tengo ojos rojos, drosófila de ojos rojos, mosquita de ojos rojos y ojos sepia, ¿no? ¿Cuál variedad de las moscas de la fruta es el rango dominante y por qué? Vuelvo a preguntarles. Mira, profe, ojos rojos, otro mira, profe, ojos sepia. Hasta que tú no veas la F1, no sabes tú cuál es el rasgo dominante. Primera ley de Mendel, ley de la uniformidad. ¿Qué pasa en la F1? Miren ustedes. ¿De qué color son los ojos de estas mosquitas? Rojo. Entonces, ¿quién es el rasgo dominante? Color rojo. ¿Y el rasgo recesivo? Color de ojos sepia. Perfecto. Primera ley de Mendel. Ahora cruzo la F1 por la F1. Los individuos de la F1 todos son rojos, pero sabemos que son heterocigotas. ¿Qué va a pasar en la F2? Aparecen otra vez el rasgo dominante ojos rojos, pero vuelve a aparecer el rasgo recesivo. ¿Ok? Vuelve a aparecer el rasgo de ojos sepia, ¿no? Segunda ley de Mendel, ¿ya? Ley de la segregación. Te vuelve a aparecer el rasgo. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Resumiendo, ¿no? Yo les pido
a ver, hagan el cruce y les pido, díganme ustedes qué genotipos tienen. Eso es algo importante. Que ustedes determinen el genotipo del fenotipo. Si son líneas puras, como está en la cruce de paréntesis, no hay problema. Ambos son homocigotas. En la F1, los dos tienen que ser heterocigotas. Y en la F2, el homocigota recesivo no hay problema porque ese es solamente un genotipo. Pero el problema viene con ¿quién? Con el homocigota y el heterocigota que tienen el mismo fenotipo. ¿Qué hago ahí? Profe, un cruce de prueba. Ah, bueno. Cruce de prueba y determina si es homocigota dominante o heterocigota. Muy bien, muy bien. Bien, les dejo el resumen para que puedan ustedes detallar. Bien, jóvenes.